Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuerpo Médico y hoy vamos a hablar del impacto que puede tener a nuestra salud mental la pandemia que estamos atravesando desde hace unos meses, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Hoy hablamos de aquel trastorno que puede generar ansiedad, depresión, fobias y que ya muchos especialistas de salud mental están estudiando, la coronafobia. Amigos, bienvenidos. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Jennifer? Hemos visto en este video que en definitiva la coronafobia es un virus del miedo, ese miedo que paraliza, que genera angustia, fobia, depresión, podemos incluso hasta hiperventilar, ¿no? Y paralizarnos. Es un virus muy actual. Bueno, y además es normal tener miedo frente a esta circunstancia, pero cuando ese miedo se vuelve extremo y nos hace hacer cosas que no debemos, entonces allí es que comenzamos a hablar de el miedo extremo y la fobia. Lo que hemos visto, por ejemplo, gente que se pone cualquier cosa en la cara o comienza a echarse en spray cosas que pueden hacerle daño y son tóxicas. Y eso es lo que no queremos que pase. Debemos saber qué cosas se deben hacer, cómo cuidarnos y qué cosas no debemos hacer. El miedo es normal, pero nos debe llevar a cuidarnos, no a los extremos. El miedo hace que incluso uno pueda supervivir, ¿no? El ser humano ha podido sobrevivir a lo largo de la evolución, ¿no? Como ser humano gracias al miedo, pero cuando nos paraliza es cuando debemos de tomar atención y evidentemente acudir a los especialistas de salud mental. Pero ahora nos toca ver cómo empezamos a cultivarnos desde dentro, desde el estómago. La alimentación es básico, indispensable para mantener un cuerpo sano, un cuerpo en general que esté en óptimo estado. Sara Usaba, nuestra nutricionista, ya está con nosotros, nos va a hablar hoy día de vitamina B12, ¿verdad? Sara, así es, Jennifer. Muy buenos días a todos, buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien y tú lo has dicho perfectamente, mente sana en cuerpo sano. Y por eso es que me encanta tener ese momento de nutrición para poder compartir con ustedes información útil que no solamente les permita estar bien informados, sino que los pongan en práctica. Y hablando un poco del miedo y del nerviosismo, hoy vamos a aprender sobre la vitamina B12, que está muy relacionada con el sistema nervioso. Así que desde ya empecemos nuestro momento de nutrición. La vitamina B12 es una de las vitaminas que pertenecen al grupo o al complejo B, que es un conjunto de tipos de vitamina que todas empiezan con la letra B justamente. En este caso vamos a hablar sobre la B12, también llamada cianocobalamina. Este tipo de vitamina es muy importante en el ser humano porque justamente participa en la producción de los glóbulos rojos, estas células tan importantes de la sangre, tan especializadas que permiten justamente la vida, y también tiene una función fundamental en el sistema nervioso, de tal manera que cuando la vitamina B12 no está presente en la dieta, se presentan problemas en la salud que ahora los vamos a mencionar, sobre todo si hay deficiencias. ¿Dónde encontramos esta vitamina B12? De hecho, es propia de los alimentos cárnicos, es decir, de los alimentos de origen animal. Por ejemplo, el hígado, los mariscos, las carnes, el pollo, el huevo, el pescado, los lácteos. Estos son alimentos que únicamente contienen la vitamina B12. Por eso es que hay personas que pudieran estar en una situación de riesgo si no consumen suficiente cantidad de este tipo de alimentos. Y ahí podemos estar hablando, por ejemplo, de aquellas personas que mantienen una dieta de estilo vegano, es decir, consumen exclusivamente alimentos de origen vegetal. En ellos podrían haber deficiencias de ese tipo de vitamina. Y cuando hay deficiencias, ¿qué sentimos? Sentimos irritabilidad,
cansancio, problemas en la memoria, incluso estados depresivos también, que muchas veces pudieran confundirse con un diagnóstico cuando a veces uno no tiene una conversación exhaustiva con su médico y se limita entonces a ver esta parte que está expresando el paciente y dejamos de lado un poquito esta dieta, esa parte orgánica donde pudiera haber una deficiencia. Entonces, este grupo de personas que llevan una dieta vegana donde no hay inclusión de alimentos cárnicos son uno de los primeros candidatos para poder necesitar una suplementación de vitamina B12. Pero no solamente ellos son las poblaciones de riesgo, también vamos a hablar de los adultos mayores. Esta vitamina B12 para poderse absorber o aprovechar en el cuerpo requiere de una sustancia que se va formando en el estómago, que es el factor intrínseco y que si el adulto mayor habitualmente deja de producirlo en las cantidades suficientes para permitir la absorción. Por eso tan importante estar atentos con el médico geriatra y ir dosando eventualmente esta B12 en sangre para ver cómo están estos niveles. También podría estar presente o digamos tener deficiencia en aquellas personas que en general tienen una mala dieta o que tuviesen problemas de absorción y la B12 pudiera estar afectada. Por eso tan importante tener una dieta variada y balanceada donde hayan alimentos cárnicos, y si tú crees que estás en esa población de riesgo, no dejes de conversar con tu médico para ver esta posibilidad, que te haga un dosaje en sangre, ver cómo están los niveles y también identificar si hay algunos de los síntomas que pudieran estar presentándose frente a esta deficiencia. Dicho sea de paso que cuando tenemos una deficiencia de B12 también tenemos un tipo de anemia llamada anemia perniciosa, que por supuesto no es conveniente y tenemos que identificarla pronto y darla. Así que, chicas, ustedes a comer sus alimentos de origen animal importante y tener una dieta variada para no tener esta deficiencia. ¿Y hay manera de poder mezclar o combinar alimentos para poder asimilar mejor esta B12? En el caso de la B12 no requiere de una combinación, es exclusiva de los alimentos cárnicos. Es necesario tener estos alimentos para no hacer deficiencias. De hecho, tenemos un depósito en el cuerpo que puede mantenerse, digamos, varios meses, ¿no? Entonces, de pronto empezaste con una dieta vegana, pasaron varios meses, estás normal, pero tal vez al cuarto, quinto mes ya empiezas a tener síntomas y haces deficiencia. Y para mantener tus almacenes de vitamina B12, ¿con qué frecuencia tú no tendrías que comer carne o estos alimentos cárnicos? Excelente pregunta, Patti, porque muchas veces creemos que hay que comer alimentos cárnicos todos los días, lo cual es falso. De hecho, fuentes proteicas necesitas diariamente, pero si tú has tenido, por ejemplo, huevos en la mañana, lácteos en la tarde, ese día podrías no comer carnes y tener una menestra con vegetales y un poquito de arroz, por ejemplo, y estarías muy bien. Entonces, si hablamos en la semana, al menos unas 4 veces en la semana tener carnes en sí misma sería ideal. Otro día complementas con lácteos y huevos y otro día podrías tener una dieta libre de carnes y no pasaría nada. Que incluye res, carnes blancas y pescado. Exactamente, pescado, pollo, conejo, el que come conejo, podemos hablar del cuy, del cordero, de diferentes tipos de carne, ¿no? Perfecto, Sarita. Quédate con nosotros como siempre para seguir absorbiendo consultas en el tema nutricional. Ahora nosotros vamos a ver un informe, ¿qué les parece? Para entrar ya de lleno al tema que nos concita el día de hoy, coronafobia. Veamos. Desde el inicio de la pandemia y con el pasar de los meses, el temor a contraer COVID-19 es una amenaza para las personas, tanto como para la propagación del virus. Esto lo menciona la Junta Científica Asesora de Coronavirus de Turquía, quienes indican que el término coronafobia describe el miedo a contraer COVID-19 en vista de que la infección se ha ido extendiendo rápidamente por todo el mundo desde que surgió por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del año pasado. Mencionan también que debido al miedo al coronavirus ha surgido 2 tipos de enfoques. Uno es de las personas que frecuentemente quieren hacerse la prueba de coronavirus y el otro de las que se mantienen alejadas totalmente de la prueba del virus. Según la Junta, ambos enfoques están equivocados, puesto que una prueba de virus negativa no significa que ya no se contraerá el virus, o una prueba diaria no lo protege del virus, y además evitar las pruebas de virus pone en riesgo su propia vida y la de los demás. Una entrevista de la BBC al jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México, afirma que del coronavirus podemos sentir la fiebre, el dolor de cabeza e incluso la tos sin tener la enfermedad. Y estos síntomas reales pueden llegar a confundir a las personas, haciéndoles creer que han contraído la enfermedad.
Pero en el caso de la somatización, el cuadro clínico no es originado por el virus, sino por un estado de ansiedad y preocupación. Asimismo, y para no dejar de tenerlo presente, la Organización Mundial de la Salud indica que los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca, malestar en general y dificultades para respirar, aunque en varios casos se han reportado secreciones nasales, problemas gástricos, pérdida de olfato, entre otros. Por esta razón, los expertos de la salud mental mencionan que en la somatización, si el paciente cree que le duele la cabeza es porque realmente le duele, solo que la explicación a este dolor es psicológica. Ante situaciones de este tipo, primero se descarta cualquier causa física a las afecciones y luego se busca un motivo psicológico que explique los síntomas. Muchas veces, por ejemplo, se trata de una persona hipocondríaca. La hipocondría es un miedo excesivo a enfermar, que en ocasiones puede dominar la vida diaria. Finalmente, hay que diferenciar a una persona hipocondríaca y a un paciente que manifieste signos psicosomáticos, quien se sugestiona debido a la influencia de un factor externo ambiental y que desarrolla ansiedad. El hipocondríaco, como caso contrario, no necesita de ese elemento externo. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, siempre recomendamos seguir los protocolos de higiene y seguridad para mantenernos lo más alejados a un posible contagio. Gracias. Muy bien, este es Cuerpo Médico, como le hemos contado, estamos hablando de esta denominada coronafobia. ¿Existe o no existe? ¿Cuáles son justamente pues estos síntomas o causas? Vamos a presentar a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas. Vamos a darle la bienvenida rápidamente a la doctora Antonella Gali. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual de la Clínica Ricardo Palma, autora del libro Sé Feliz. Y también damos la bienvenida a la doctora Marta Rondón. Ella es médico psiquiatra y miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctoras. Y vamos a empezar ya rápidamente con una primera consulta. Nos llama Walter desde La Molina. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. La doctora Gali te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias. Buenas tardes. Mire, se ha dicho mucho de que para no contagiarnos el virus debemos consumir quión, ajos, agua con limón, ¿no? En ayunas, en fin. Mi consulta es, ¿qué alimentos debemos de consumir para levantar nuestra inmunidad? Y si estos alimentos deben de ser consumidos crudos o cocidos. Gracias. Muy bien, vamos a ver si en principio esta pregunta se la derivamos a Sara, que es nuestra especialista en nutrición, para que pueda absolver las consultas de Walter en relación a alimentos. Claro que sí, Jennifer, y con todo gusto, Walter. De hecho, recuerda que el sistema inmune no se limita a unos cuantos alimentos, sino a todo el conjunto de tu alimentación. Y por supuesto, hay nutrientes muy específicos que son más beneficiosos para el sistema inmune. Y sí, ahí tenemos que hablar, por ejemplo, del huevo, por su alto valor biológico en proteínas. Debemos hablar del zinc y del selenio, que están presentes, por ejemplo, en los mariscos, en las nueces de Brasil. Debemos hablar de los alimentos ricos en hierro, sangrecita, vaso, que es importante para tener una buena defensa en nuestro cuerpo, y de vitaminas del complejo B también, que lo encuentras en cereales. Y vamos a hablar de la vitamina C. Como te das cuenta, es una serie de vitaminas y de minerales y de proteínas que están en diferentes alimentos. Entonces, pensemos primero en una dieta variada, balanceada, que tenga vegetales frescos todos los días, que tenga carnes de diferentes alimentos y, por supuesto, granos que están también en alimentos como la quinoa, el trigo y las menestras. Pero si vamos a apuntar a un alimento específico, pensemos entonces en estos que te menciono, ¿no? Las vísceras, que son ricas en hierro, vitamina C de las frutas, estamos hablando de la vitamina A también, que puede estar presente en alimentos como la zanahoria, incluso vegetales de hojas verdes, el zinc, que lo venía mencionando, en las nueces de Brasil, el selenio, que también está en el huevo, en mariscos, en cárnicos. Entonces, nuevamente, Sara, siempre apuntamos a una dieta variada. Hemos hablado muchas veces de lo dañino, perjudicial que vendrían a ser las comidas altamente procesadas, estos envasados, pero en estos casos precisos, ¿tienen algún efecto contraproducente? Totalmente, totalmente. Emocional? Y es un efecto indirecto, vamos a decirlo, porque estas comidas procesadas, al tener muchas calorías, hacen que la persona genere un incremento de peso. El exceso de peso sí altera la función de nuestro sistema de defensas, y eso es importante. Muy bien, entonces alimentación balanceada y dejarse de creer que porque como quión o limón, con eso estoy protegiéndome del COVID. Lo que tenemos que hacer, mascarilla, distanciamiento, ventilación, lavado de manos, no se olviden de eso. Y tenemos una pregunta que nos viene desde Bella Vista y es Enrique. Estamos hablando acerca de la coronafobia y los aspectos psicológicos de esta pandemia. Adelante, Enrique. Enrique, Bueno, ¿estás ahí?
Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Adelante. Sí, bueno, primero felicitarle por su programa, excelente programa tienen. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Uy, Enrique. Es la siguiente. Ahora sí. ¿Aló, me escucha? Sí, te estoy escuchando. Ya, a ver. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué riesgo tengo yo o mi familia al tocar las superficies planas, ya sea, ¿no? Mesa de centro, mesa de comedor o una consola, y llevarme hacia la nariz, hacia la boca? Porque, bueno, algunos piensan que, bueno, adentro del hogar está protegido, pero yo quisiera saber eso, porque yo, la verdad, me lavo muy frecuentemente las manos. Ok, Enrique, y me voy a permitir pasarle la pregunta a la doctora Marta Rondón, si quisiera contestarla, y también tal vez comenzar a tratar de llevar justamente este tema a todos esos mitos y esas fobias que comienzan a aparecer alrededor del coronavirus. Bienvenida, doctora Rondón. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctora García. Bueno, el tema de tocar las superficies. Sabemos que está recomendado limpiar con frecuencia las superficies que utilizamos con frecuencia y con toda seguridad no tiene sentido tocar superficies en la calle, en los centros comerciales o en los mercados y luego agarrarse la cara, particularmente alrededor de los orificios. Se supone que estamos con una mascarilla en su lugar y entonces, de todas maneras, tenemos que evitar tocarnos y lavarnos las manos. Lo que es una actitud prudente porque responde a las recomendaciones que escuchamos todos los días, en todo momento. Con lo que tenemos que tener cierto cuidado es con no exagerar, con no desarrollar un temor irracional, repetitivo y exagerado a esta situación de contraer el virus de la COVID-19 que nos impida realizar nuestras actividades normalmente. Nosotros sabemos cuáles son las medidas sanitarias que nos van a proteger y debemos observarlas sin entrar en creer en mitos exagerados, como por ejemplo que si uno se hace enjuagatorios de boca con agua salada, entonces va a impedir que el virus penetre. Basta con lavarse las manos, usar la máscara, respetar la distancia social y preferir los espacios con buena ventilación. Perfecto. Vamos con otra consulta. Llega desde el RIMAC. Tenemos a Cecilia. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. La doctora Gali te escucha. Recuerden que estamos conversando hoy día en relación pues a este impacto emocional, psicológico que puede tener este nuevo coronavirus, la coronafobia. Cecilia, ¿cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera consultar ahora que están funcionando algunos establecimientos como los gimnasios, por ejemplo, ¿cómo evitar contagiarnos si de repente en la misma rutina compartimos algunos elementos deportivos, la sudoración misma, ¿no? Implica de repente mayor, que esté uno más propenso a contagiarse. Cecilia, tú tienes un temor, has identificado de repente que es inusual, un poco más creciente a propósito de esas actividades que se están retomando, reiniciando. Claro, mi pregunta iba por ese lado también, ¿no? Porque como se abren más los cines, se abren más establecimientos, claro, hay más aforo en los restaurantes, el contacto más con la gente, hay un temor, ¿no? Y por ejemplo, ya uno está de repente más preocupado que si en el caso de los gimnasios, como le preguntaba, mi toalla está cerca de otra persona, el lugar donde me siento, de repente se sienta otra persona que tiene COVID y ha estado sudando, entonces ese temor que uno siente puede afectar realmente. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Doctora Gali, ¿cómo está? Bienvenida. Y en principio también quisiera sumar a la consulta de Cecilia, que es una consulta válida. ¿Cómo podemos identificar también cuando estos temores, que son los normales, los cotidianos, y que es más, nos permiten a nosotros tomar las medidas preventivas adecuadas, dejan de ser normal para pasar a ser fobias o temores que de repente podrían tener un impacto en nuestro ámbito emocional? Doctora Gali. Claro, muchas gracias por invitarme al programa. A usted. Claro, lo que ocurre es que
creo que es algo natural que todos tengamos un temor, ¿no es cierto?, a contraer el COVID o que algún familiar cercano lo contraiga, ¿no? Entonces, a medida que se ha ido incrementando las actividades, la apertura a ciertos lugares, ese temor va a aumentar, ¿no? Entonces es natural que nuestro cuerpo se active con cierta ansiedad, palpitaciones, tensión muscular, porque es algo natural que ocurre cuando el cuerpo se siente amenazado frente a una situación. Eso es natural, ¿no? Ahora, ¿qué medidas tomar? Obviamente, como dice la doctora Rondón, las medidas de tener mi mascarilla y evitar la distancia, como siempre dicen, y obviamente decir, yo no me puedo usar los mismos implementos que la otra persona está usando mientras está sudando, ¿no? Entonces tengo que obviamente llevar mi toalla, tener cierta distancia. Y, por ejemplo, en otros sitios como Europa o Inglaterra tienen aplicativos y ahí te indican qué cantidad de personas están y tienen un aforo que no puede superar la cantidad de personas que están para que se respete el distanciamiento, ¿no? Ahora, ¿cuándo se genera ya una fobia? Que hablamos de una fobia específica al hecho de este pensamiento catastrófico anticipatorio, decir, yo me puedo en cualquier momento enfermar y por tanto tengo ciertas conductas compulsivas, parecidas a veces a un trastorno obsesivo-compulsivo. En el trastorno obsesivo-compulsivo, la obsesión es una idea de inseguridad, en este caso, el temor a contraer el COVID, con una compulsión, y en ese caso es el exceso, por ejemplo, excesivo lavado de manos, ¿no? O la evitación fóbica. Evito salir de mi casa porque no me quiero contagiar. Y el problema es que cuando ya se vuelve algo fóbico, ya la persona sufre y no puede hacer sus actividades normales, no puede salir a comprar, no puede salir a hacer actividad física que la necesita o no puede de repente cumplir con ciertos requerimientos del trabajo que le exigen y ahí vemos una complicación, ¿no? Entonces vemos que el miedo es natural, pero la fobia no, porque hace sufrir a la persona e impide que tenga una vida normal. Y eso, como consecuencia, puede acarrear también en depresión por la pérdida de reforzadores al uno estar aislado de los demás. Muchísimas gracias. Y qué bueno hacer justamente esa diferencia. El miedo es normal, pero tenemos que tener un balance, porque ese miedo nos tiene que hacer pensar de manera racional cómo me debo cuidar. Cuando ese miedo se vuelve irracional o crece hacia una fobia, uno comienza a tener acciones o actitudes o comportamientos que más bien nos pueden poner en más riesgo, ¿no? Gente que comienza inclusive a pretender lavarse con lejía, ¿no? Cosas que pueden hacer mucho daño. Y con respecto, creo que si reconocemos bastante bien qué es lo que pasa con este virus y que la forma de contagio más frecuente tiene que ver con los aerosoles, si vamos a hacer cualquier tipo de actividad, tal como lo dijo la doctora Rondón, busquemos que esas actividades se puedan realizar en los sitios mejor ventilados. Si eventualmente decides, en el momento que se aperturen los gimnasios, que deseas ir a un gimnasio, sé racional, busca aquellos que tengan buena ventilación, sobre todo porque los aerosoles a la hora de hacer el ejercicio se multiplican por 50 y a veces por 100 y podrían convertirse en lugares de mayor contagio. Entonces, con buena ventilación o al aire libre, el riesgo es menor. Hay que racionalizar. Y tenemos una pregunta que nos viene desde Facebook. Vamos a ver, Laura, ¿cómo podemos hacer para disminuir el estrés y la ansiedad del trabajo remoto? Doctora Rondón. Debe ser la pregunta más frecuente para la doctora Rondón. Sí, cuando empezamos con la idea del trabajo remoto parecía como, qué chévere, ahora me voy a poder quedar en mi casa, no tengo que transportarme y no tengo que vestirme tanto como para cuando iba a la oficina. Pero ha resultado siendo una manera de trabajar bastante invasiva y muy estresora. Primero, que no supimos poner límites. No tenemos el horario tan claro como lo teníamos como cuando íbamos a la oficina. Y luego que representa una invasión de la intimidad, porque de repente estás en la cámara y pasa el hijo, pasa la mascota, se escucha la voz de otro miembro de la familia y entonces es como que está tu casa, tu familia en exposición. Las fallas de la tecnología también hacen que los procesos
se alarguen y sean un poco más tediosos, y todo esto redunda en un mayor estrés por el trabajo remoto. Lo que los expertos y las expertas recomiendan al respecto es, primero, tener una rutina muy estricta y tratar de respetar en lo posible los horarios, incluyendo que debemos tener horarios de desconexión digital, y simplemente el correo que te mandan a las 11 de la noche no es necesario que lo respondas a las 11 de la noche, lo puedes dejar para las 8 de la mañana, como hacíamos antes. Y luego también tenemos que vestirnos, no como que vamos a ir a la oficina el día que hay una recepción, pero sí con una ropa cómoda que nos haga sentir como que estamos en horario de trabajo, lo cual quiere decir cero pijamas. Tenemos que tener un lugar que hayamos designado como que es el lugar donde trabajamos. Tenemos todo a la mano, tenemos la menor cantidad posible de distractores y respetamos eso como el lugar de trabajo. En las casas donde tenemos que compartir la laptop o inclusive los celulares, los teléfonos inteligentes con otros miembros de la familia, tenemos que tener horarios muy claros y ser muy respetuosos del tiempo nuestro y de las otras personas, porque la verdad es que la mamá hace trabajo remoto y 2 o 3 hijos tienen que compartir los equipos para la teleeducación, todo lo cual nos va sobresaturando. Lo otro que tenemos que hacer es hacer ejercicio. Hay algunos ejercicios en YouTube, por ejemplo, que se pueden hacer enfrente de la computadora estando uno sentado, pero sí es posible, todavía es mejor pararse, caminar, dar unas vueltas, servirse un vaso de agua, es decir, no estar todo el tiempo sentado y programar horas de ejercicio todos los días. Debemos tener una rutina de trabajo, así como una rutina de ejercicio y finalmente, muy, muy importante, una rutina de sueño. Nos sienta mucho mejor dormir cuando hay oscuridad que cuando hay luz. Así que aunque tengamos un trabajo remoto, freelance, con horarios libres, debemos organizarnos para dormir en la noche y funcionar de día. Muy bien, establecer rutinas entonces con esas pausas activas que hemos incluso hablado tanto en el programa y mantener pues sobre todo estilos de vida saludable. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar hablando de esta denominada coronafobia o ese impacto emocional que puede tener en nosotros esta pandemia que estamos atravesando. Regresamos con más de sus consultas. Continuamos con más de sus consultas. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos con una consulta que nos lleva hasta Hilo. Agneta nos llama. ¿Cómo estás, Agneta? Bienvenida a Cuerpo Médico. La doctora Gali te escucha. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, yo quería hacer una pregunta. Yo tuve COVID y quería saber si podía volver a infectarme o es que mi cuerpo ya hizo anticuerpos ya ante este COVID. Agneta, ¿tú has tenido algún síntoma emocional, emotivo, psicológico a propósito de esta situación que atravesaste con el COVID? Gracias a Dios, muy poco. Soy cristiana y confío mucho en Dios y trato de tener ánimo en las promesas del Señor. Y lo que sí me afectó mucho fue la vista. Ok, Agneta, tal vez para tomar para darte un poquito una respuesta acerca de las reinfecciones, que ya hemos estado hablando también aquí en el programa. La ciencia ha mostrado que efectivamente existe la posibilidad de hacer reinfecciones. Significa que una persona que tuvo COVID podría volver a infectarse después. No sabemos qué tan frecuentemente es eso, porque en el mundo por lo menos hay al menos 100 o 200 casos muy bien documentados, pero se cree que hay muchos más. ¿Por qué razón? Porque el sistema inmune, tu respuesta inmune después de un tiempo se baja y si te expones tienes riesgo. Entonces, sin tener miedo, lo que tienes que hacer, Agneta, es síguete cuidando, usa bien tu mascarilla, mantén tu distanciamiento, el lavado de manos, si vas a salir, busca que los lugares sean ventilados y esperemos que cuando venga la vacuna, ahí sí,
eso va a reforzar tu sistema inmune y con eso esperemos que acabe la pandemia. Ahora, Patricia, podemos recoger justamente lo que nos decía Agneta para trasladarle la pregunta nuevamente a la doctora Gali a propósito de algo importante que nos decía, ¿no? Que ella dijo que en el momento de COVID ella se refugió mucho en la fe y justamente quería hacerle la consulta a la doctora Gali a propósito de qué herramientas y recursos podemos tener nosotros, entre ellos la fe, ¿no? La fe cristiana, para poder superar, ¿no?, todos aquellos cuadros difíciles que nos tocan atravesar como seres humanos, ya sea una enfermedad, ya sea la pérdida de un ser querido, el duelo por esta pandemia que nos ha tocado también atravesar a muchos, y todas estas situaciones difíciles que nos toca vivir por pandemia, doctora Gali. Sí, gracias. Sí, muy, muy importante esta pregunta. ¿Por qué? Porque sí se ven los estudios científicos que efectivamente la fe, el optimismo, la religión ayudan a la recuperación de las enfermedades. Los estudios científicos muestran que cuando uno tiene una enfermedad y tiende a ser más pesimista o más catastrófico, tiene menor tasa de supervivencia. En cambio, aquellas personas que son más optimistas, que se refugian en la fe, que son creyentes, tienen mejor recuperación. Entonces, definitivamente, aboquémonos a tener fe, ¿no? Eso también nos une con los demás, nos une en la parte espiritual y mantener el optimismo, porque el optimismo es una fuente de energía en nuestro sistema inmune. Doctora Gali, lo que acaba de mencionar es sumamente importante y claro, nos muestra cómo es que una persona que es más positiva o es más negativa, digamos, tiene este comportamiento. Pero tal vez aquí la clave que muchos de pronto quieren escuchar es cómo yo logro ser más positivo cuando mi pensamiento me lleva más a lo negativo. ¿Cuál sería el paso a paso? ¿Cuál es esta receta secreta que me hace a mí mejorar frente a esta coyuntura que es tan difícil para muchos? Claro. Primeramente, uno tiene que ser comprensivo consigo mismo, comprensivo con todas las emociones que estamos viviendo. Es natural pasar por tristeza, porque muchos hemos perdido personas muy valiosas en este año, sentir ansiedad, es natural sentir un poco de incertidumbre, es parte de lo que estamos experimentando, y como segundo, tener ciertas medidas como en el día donde me ocupe de mí mismo o de mí misma. Es decir, como decía el doctor Rondón, hacer ejercicio porque me va a ayudar a entrar la energía al cuerpo, hacer meditación, porque cuando uno hace meditación, tú aprendes a poder despegarte de esos pensamientos catastróficos que muchas veces tenemos, que son negativos, que nos inundan la mente. Entonces, al meditar, aprendemos a desprender de esos pensamientos. En la meditación diaria, yo digo siempre que es como, así como te bañas, igual es como que si bañaras tu cerebro, porque la meditación ayuda a bajar el nivel de estrés y a ser más positivo porque estás alejando esos pensamientos negativos, ¿no? Además, también es bueno en la parte del optimismo pensar que creo que en esta vida, si miramos atrás, hemos podido afrontar muchas situaciones muy difíciles y creo que podemos enfrentar las que vienen, ¿no? Haciendo un reconocimiento de todo lo que hemos logrado en esta vida. Entonces es importante la propia estima y el reconocimiento que uno puede con las circunstancias que te tocan vivir. Y esa mirada positiva y optimista es la que necesitamos en este momento todos los peruanos, porque realmente hay una luz al final del túnel. O sea, sí, ya hay vacunas, y ya no está tan lejos ese túnel, ya no está tan lejos las soluciones, pero sí necesitamos que la gente siga cuidándose, pero con esa actitud positiva. El ejercicio ayuda, ya lo hemos estado diciendo. Y tenemos una consulta que nos viene por Facebook para la doctora Marta Rondón. Y dice lo siguiente: mis papás tienen mucho miedo de contagiarse de COVID y prefieren pedir todo por delivery. No les gusta que salga ni siquiera para hacer las compras. ¿Qué puedo hacer para calmarlos? Doctora Rondón. Qué interesante la pregunta, porque en principio los adultos mayores tienen mayor riesgo frente al COVID, mayor riesgo de muerte, y eso es serio. Y se está diciendo todos los días por los medios de comunicación, es uno de los mensajes que escuchamos con más frecuencia. Entonces, ahí hay un miedo que, sin embargo, puede salirse de la mano y convertirse, como parece que se está convirtiendo, en este caso, como una gotita de grasa que está creciendo. No solamente restringe la libertad de los señores, sino también está restringiendo la libertad de la hija y los está colocando en una situación de aislamiento. Esta enfermedad es muy grave
para algunas personas, es muy leve para otras, y nos llena de miedo a todos. Uno de los miedos, de las fuentes de nuestro miedo, es la incertidumbre. No sabemos o no sabíamos cómo va a ser. A lo largo de este año hemos aprendido muchísimo acerca de la enfermedad y hemos aprendido cómo se controla. Entonces, de repente, hay que hablar con los papás y mostrarles cómo estas medidas que parecen sencillas, pero que son poderosas, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y preferir los lugares ventilados, sí son eficaces para detener la pandemia. También sería bueno conversar con ellos acerca de cómo hay otras personas que en efecto están asumiendo la nueva modernidad, la nueva normalidad, están saliendo simplemente con todos los cuidados y no les pasa nada. Sería bueno compartir con ellos también que por lo menos en el Perú por ahora hay una disminución respecto de lo que había ocurrido en agosto-septiembre y entonces debemos como relajarnos, estar un poco más tranquilos, no relajar nuestra conducta, pero sí bajar el estado de guardia en el que estábamos. Porque si nosotros estamos todo el tiempo preocupados, vamos a limitarnos demasiado y a partir de esta pandemia vamos a terminar teniéndole miedo al contacto humano. Eso es tremendamente peligroso porque nos aísla y nos pone en una situación de desesperanza. De modo que hay que educar a estos padres con mucho cuidado, con mucho cariño, mostrándoles ejemplos de lo que pasa alrededor. Recordar que contribuyen a estas fobias, a estos miedos irracionales, tanto las informaciones exageradas, lo que llamamos la infodemia, que vemos en los medios, en Facebook, en WhatsApp todo el tiempo, y también la estigmatización y la polarización. Es decir, que nosotros hablamos derogatoriamente, marcamos a la gente enferma como que es gente que no se ha sabido cuidar. No está. Dosificar ¿no? entonces Y esa información. tendemos a culpabilizar a los demás de haberse enfermado. Tenemos que abandonar esas actitudes. Cada uno se cuida a sí mismo y la gente que se enferma de repente por cosas que estuvieron más allá de su propio poder. Porque mientras lo que se nosotros trata hagamos lo que tenemos que hacer, es vamos a un avanzar. cuidado colectivo, doctora Rondón, precisamente, ¿no? Reducir esa incertidumbre de los papás, teniendo un protocolo bio de seguridad para que ellos sepan que se está cumpliendo, ¿no?, a rajatabla con todos estos cuidados. Tenemos una consulta para Sarita. Así es, y esta vez nos llega desde el WhatsApp, vamos a leerla inmediatamente. Liz nos ha escrito, dice: cuando estoy estresada tiendo a comer mucha comida chatarra que al final me hace sentir peor. ¿Cómo puedo mejorar mi alimentación quedándome en casa? Liz, tu conducta es una de las más frecuentes que han habido, sobre todo en el tiempo en que estuvimos en la cuarentena, y es muy importante que tomes conciencia de ello porque esto puede perjudicar tu salud, no solamente aumentando más tu ansiedad y esa conducta de mala alimentación, sino que ganes peso y esto generar otras consecuencias. En primer lugar te pregunto, ¿por qué a la comida chatarra? ¿Por qué mejor no unas verduritas picadas, tal vez una manzana? En primer lugar por ahí, yo sé que es difícil decirte de frente, mira, si tienes estrés no comas, mantén tus horarios, podría ser fácil pero difícil llevarlo a la práctica. Entonces empieza primero cambiando el tipo de alimento. Luego asegúrate de que consumas alimentos solamente en tu horario, cada 3 a 4 horas. Pero sobre todo, y seguramente las especialistas nos van a dar todavía mayor luz, cuando estés ansiosa y tú sientes que tienes el impulso por comer, trata de ocupar tu mente y tu cuerpo en alguna actividad que te dé tranquilidad. Lee un libro, si tienes un jardín, riégalo, si tienes cosas que hacer en la casa, límpialas, y otras actividades que cambien justamente este pensamiento que te lleva hacia la comida. Y sobre todo elimina todo vestigio de comida chatarra de tus alacenas, porque sería por ideal. ahí, ¿no?, se empieza incluso. Así es. Que bota todas esas galletas, todos esos snacks que no sirven para nuestra alimentación. Vamos a hacer una última pausa y vamos a regresar con más del programa. Recuerden, hoy estamos hablando de la coronafobia.
Bueno, y el día de hoy en nuestro programa de Cuerpo Médico estamos hablando acerca de la coronafobia. Y lo que sucede es que las personas obsesionadas con todo lo que está pasando con el coronavirus comienzan a hacer cosas que pueden hacerles daño. Y de eso queremos hablar, de esos mitos que nos pueden hacer daño. Comencemos con el primero. Si salimos a la calle, debemos tomar un baño caliente al regresar para evitar que el virus nos infecte. Y esto es falso. Y esto es una de las cosas que también se ha visto, situaciones en las que las personas han tomado un baño tan caliente que han terminado quemándose. Tengo que decirles lo siguiente, el virus no nos persigue, no viene caminando y va a estar en toda nuestra piel o en el pelo, porque también he escuchado esa fijación por lavarse el pelo. Las personas en realidad, cuando salen a la calle, tienen que tener cuidado de, número 1, usar su mascarilla, número 2, mantener el distanciamiento, número 3, tratar de buscar espacios que estén ventilados y número 4, tratar de mantener sus manos lejos de muchas cosas, o sea, eviten tocar y mantenerlas limpias. Y al llegar a la casa, la práctica debe ser quitarse la mascarilla y colocarla en un lugar, es el lugar de la mascarilla, lavarse muy bien las manos con jabón y eso es suficiente. No es necesario estarse dando esos grandes baños. Y otra cosa que me preguntan es si me debo cambiar toda la ropa. Las recomendaciones del cambio de ropa y de los baños usualmente están dadas para el personal de salud que se mantiene en espacios con alta tasa de contaminación con el virus. Pero si las personas se han mantenido como cualquier otra, no necesitan estar haciendo eso. La otra cosa que se debe evitar es el rociarse con alcohol por todos lados o personas que han estado rociándose inclusive con lejía, porque esos productos pueden ser tóxicos. Entonces, no necesitamos quemarnos dando baños de agua caliente, ni echándonos lejía, ni rociarnos con alcohol. Basta con un buen lavado de manos y colocar la mascarilla en un lugar de tal manera de no contaminar otros lugares. El siguiente mito. Los antibióticos pueden evitar que sea afectado por el COVID-19 o que uno se infecte por el COVID-19. Y esto es falso. Y lo digo bien claro porque una de las cosas que sucedió, y espero que no suceda en adelante, no siga sucediendo, es que la gente comenzó a comprar en las farmacias todo tipo de antibióticos. Yo he estado en una farmacia y cuando le decían que no había uno, le decía, dame uno equivalente y compraban otro. Por favor, a estas alturas que vamos avanzando en el programa, para todos aquellos que nos siguen, ya sabrán que los antibióticos son medicamentos que sirven contra las bacterias y el COVID es un virus. Además, cada antibiótico tiene su indicación para qué bacteria o para qué enfermedad. Entonces, no tiene ningún sentido tomar antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección que es dada por un virus. Desafortunadamente, a la fecha no existe ningún tratamiento efectivo contra el COVID y por eso tenemos que seguir tratando de cuidarnos y prevenir esta infección. Así que no a la automedicación, por favor. No queremos crear más resistencia antimicrobiana, que ya la hemos visto también en uno de nuestros programas. Por favor, no a los antibióticos. Y nuestro tercer mito. Los suplementos de vitamina C pueden ser repelentes anticorona. Y esto es falso. Inclusive hemos visto pasando por la calle hasta carteles que dicen póngase vitamina C endovenosa y en las farmacias carteles que dicen se nos acabó la vitamina C. ¿Ok? No existe ninguna evidencia de la actividad de la vitamina C contra este virus ni contra otros. Incluso para el caso de los resfriados, han habido muchas publicaciones, muchas de ellas que demuestran que no hay ningún efecto, algunas que podría tener efecto. Entonces, para efectos prácticos, la vitamina C no se debe usar, no sirve como repelente, no sirve como tratamiento. Lo que necesitamos para tener un mejor sistema inmune es mantenernos saludables, con una dieta bien balanceada, haciendo ejercicio y si tenemos alguna enfermedad de fondo, controlándola bien. Un diabético bien controlado, un hipertenso bien controlado, una persona que tiene asma bien controlada tiene menor riesgo de infectarse y mejor pronóstico en cualquier caso. Y sabes, Jenny, así como hay muchos mitos que tenemos que romper porque lo importante es que la gente sepa que hay cosas que se deben hacer, ya lo hemos dicho, mascarilla, lavado de manos, ventilación, distanciamiento, y hay cosas que no porque nos pueden hacer daño.
Muy bien, lo que nos toca ahora pues es el momento de las conclusiones. Vamos a empezar con la doctora Antonella Gali. Por favor, denos recomendaciones finales muy puntuales a propósito de lo que hemos conversado en toda esta hora de programa sobre la coronafobia. Pautas bien prácticas de qué podemos hacer. Bien, cuida tu salud mental. Haz una rutina diaria. Ten actividades físicas. Medita. Ten actividades sociales que te ayudan a conectarte de una manera que te cuides. Trata de ser más optimista y deja ir los pensamientos catastróficos. Y en caso de que estés sufriendo, busca ayuda de un profesional de la salud porque va a hacer que te sientas bien y te va a ayudar a manejarlo. Muchísimas gracias, doctora Gali. ¿Qué podemos añadir, doctora Rondón? Y también a propósito, al momento pues, de reconocer todas estas sensaciones. Me imagino que por ahí también van las recomendaciones. Reconocerlas y aceptarlas. Reconocerlas y aceptarlas, aceptar que en este momento lo normal es tener miedo y ansiedad. Todos estamos en lo mismo, así como me cuido yo, cuido a los demás, teniendo un buen protocolo de seguridad. Al cerebro le gustan las rutinas, rutina de sueño, rutina de alimentación y rutina de ejercicio físico, y recordar que es mantener la distancia física o corporal, pero no la distancia social. Estemos conectados y ayudémonos unos a otros. Y un día a la vez. Muchísimas gracias. Queremos agradecer pues a la doctora Antonella Gali, psicoterapeuta cognitivo-conductual de la Clínica Ricardo Palma y autora del libro Sé Feliz, ¿no? Ese título que nos cae bien a todos en cualquier momento, y también a la doctora Marta Rondón, médica psiquiatra y miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría, quienes el día de hoy estuvieron absolviendo todas sus consultas. Nos comprometemos a seguir hablando de todos estos temas que agobian la situación de salud mental en nuestro país. Es momento de hacer una pausa y regresamos con lo último del programa. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las mascarillas y los ejercicios. Resulta que esta es una pregunta que muy frecuentemente nos están haciendo. ¿Qué debo hacer si quiero comenzar a salir a correr, a hacer ejercicios o incluso ir al gimnasio? Una de las cosas más importantes es que la mascarilla hay que usarla. Pero ¿qué tipo de mascarilla y de qué forma? Porque obviamente cuando uno hace más ejercicio, o cuando hace ejercicio, tiene un requerimiento de oxigenación un poco más alto, y por otro lado también a la hora de respirar se producen más vapores, resulta ser un poco más caliente y hasta podría ser fastidioso el tema de la mascarilla. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Existen varias alternativas. La primera, siempre hemos hablado que las mascarillas, esas que son plegables, las que llamamos mascarillas quirúrgicas, que son las descartables, son las que permiten, de todas maneras, mejor ventilación. Utilizar esas mascarillas es una buena idea. Existen otras mascarillas que también están en el mercado que tienen una valvulita. Ya les he dicho, las mascarillas con la valvulita son los que llamamos las mascarillas egoístas, porque me protegen a mí, pero no a las personas que están alrededor. Sin embargo, si uno va a estar corriendo al aire libre, por ejemplo, esas mascarillas permiten que uno pueda respirar mejor y pueden ser más cómodas. Entonces, si uno va a estar alejado de la gente, usar una mascarilla con una valvulita es una buena alternativa. La tercera cosa que es importante es, dado que ya viene el calor, busquen mascarillas que sean de color claro. Las mascarillas oscuras, negras, van a condicionar mayor calor, mayor sudoración y mayor posibilidad de tener dermatitis. La cuarta cosa es que si salen a correr, esa mascarilla va a estar no solamente con un montón de vapor por la respiración, sino también por transpiración. Entonces probablemente se usan una mascarilla descartable, una de esas mascarillas descartables, o la descartan o pueden hacer lo que habíamos hablado, que es una forma de reciclarla. Inmediatamente remójenla en agua, por lo menos a 60 grados, que es un poco menos que el agua hirviendo, que es a 100 grados, por 30 minutos, la sacan, la cuelgan o la secan con una
una de esas secadoras de pelo y la van a poder reusar para la siguiente vez. Pero no la usen así nomás, porque con todas las secreciones que tienen, esa mascarilla va a tener mal olor. Ahora, ahí Patricia, en ese punto, perdón, solo para no quitar la hilación ahí, en el caso del lavado que yo voy a remojar, ¿debo usar algún detergente o solo agua? Existen dos alternativas para poder reusar estas mascarillas, ¿ok? Una es solamente usarla con agua, por eso a 60 grados, remojada por 30 minutos y luego secarla con la secadora de pelo. En ese caso no se necesita usar detergente ni jabón. La gran ventaja es que a veces es difícil sacarle el jabón y eso te puede dar dermatitis. Usando las mascarillas descartables, lavándolas de esta forma, no estoy hablando de las de tela, las descartables, estas mascarillas te pueden servir hasta 10 veces. Si las quieres lavar con agua y jabón, asegúrate que realmente las puedas enjuagar bien. Usualmente las mascarillas lavadas con agua y jabón, porque además las estrujas un poco, duran un poco menos. Puedes usarlas hasta 5 o 6 veces. Ahora, las mascarillas de tela sí las puedes lavar todos los días, colgarlas y esas las puedes usar durante mucho tiempo, pero asegura que esté bien colocada y que no hayan espacios, que realmente te protejan. Ahora, ¿qué ocurre con aquellas mascarillas especializadas para los corredores? Yo tengo dos, yo he estado entrenando o corriendo, ¿no?, durante la pandemia, evidentemente cuando se pudo, y la primera que compré fue una especial para corredores que tenían 2 válvulas y que tenía incluso la opción de sacar las válvulas y de hacer el doble lavado, de la protectora de afuera y la de adentro, la lavada con el jabón y enjuagarla bien. Y ahora último he comprado una de cobre, que es muy buena, que es mucho más ligera, me permite correr, es oscura lamentablemente, pero sí ambas igual se humedecen porque evidentemente si uno corre más de 1 hora se va a terminar mojando, ¿no? Bueno, te voy a contar, muchas de estas cosas de las mascarillas es cuestión de marketing, nada más, porque mucho digamos, de los estudios no se han hecho. En general, el tejido de cobre o el tejido de plata, lo único que hace es, digamos, por estudios que se han hecho en otro tipo, en otro tipo de tejidos, es que son antibacterianos. Entonces, reducirían los malos olores de la mascarilla, pero no te protegen más contra el COVID. Y eso de sacarle las válvulas o no sacarles, mucho marketing, ¿ok? Entonces, una mascarilla descartable puede ayudarte lavándola, una mascarilla de tela que te caiga bien, que no te ajuste, que te permita oxigenar, y si deseas o se te fastidia mucho la oxigenación, una mascarilla que tenga una valvulita, pero lo más importante es que estén limpias, que te cubran bien y que sientas que puedes correr de manera adecuada con ellas. Igual que las bandanas, estas que son una especie de chalinas que incluso puedes Las bandanas no se recomiendan, eso ya existe buena evidencia de que las bandanas no son una buena forma de protección. Ojo, mascarillas, bandanas no. Solo mascarillas. Información, Pati. Perfecto, sí, sobre todo ahora que se están abriendo también mayores actividades deportivas. Momento de decir muchas gracias por su preferencia. Recuerde, usted nos puede seguir viendo 4 de la tarde y 10 de la noche en Cuerpo Médico con temas muy interesantes. Ahora usted sigue disfrutando de la programación de TV Perú. Permiso.